A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Cuando América, esa tierra nueva que todavía no tenía nombre para los europeos, apareció en la imaginación popular del viejo mundo, todo cambió para siempre en la historia. Y decidieron cruzar la mar inmensa, aquellos sin fortuna y sin destino. Y muchos encontraron en estas tierras, con suerte y valentía, con coraje y decisión, su destino y su fortuna. Quizás el primero y de los pocos conquistadores letrados fue Gonzalo Jiménez de Quesada, que estudió Derecho en Salamanca y fue comisionado para descubrir la cabecera del Río Grande de la Magdalena, que atraviesa la actual Colombia y desemboca en el Mar Caribe. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el primero, además, que estableció la pena de muerte para los españoles que robaran algo a los indígenas y exigió que solo tomaran lo que les fuera ofrecido por buena voluntad. Y en una famosa arenga les dijo: Lo único que queremos de ellos es su amistad, porque son hombres como nosotros, y es inclinación humana el hacer amigos y el hacer favores. Recordemos que toda la tierra que pisamos es de estos indios por derecho natural. Tras una larga marcha, Gonzalo Jiménez de Quesada, el primer conquistador universitario, llegó a la planicie central de Colombia y allí fundó la actual ciudad de Bogotá. Jiménez de Quesada murió un día como hoy, 16 de febrero de 1579, y nos dejó el recuerdo del primer conquistador, con una huella de cultura y de respeto por los pueblos americanos. Las principales noticias del día. Titulares. El CNE aprobó el informe para consulta sobre minería en el Chocó andino. Wilman Terán fue posesionado como vocal principal de la judicatura. El carnaval en Quito se disfruta con recorridos turísticos. En tributación de hoy, tips cierre fiscal RIMPE. En el segmento de opinión, lecciones que aprender. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, ¿echarlo porque perdió? Roberto Aguilar, caer parado es el juego. José Hernández, Lazo y La Posta se salen del marco. Noticias del día. El Consejo Nacional Electoral aprobó el informe para consulta sobre minería en el Chocó andino. El Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE aprobó el informe de verificación de firmas de respaldo para la consulta popular sobre la minería metálica en el Chocó andino, noroccidente de Quito, este 15 de febrero del 2023. La propuesta la realizó el colectivo Quito Sin Minería y contó con 206.000
517 firmas de respaldo, es decir, superó el porcentaje de apoyo exigido en la norma vigente, por lo que se determinó el cumplimiento del requisito de legitimidad democrática. La resolución adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral será notificada a la Procuradora Común del colectivo Quito Sin Minería y además posibilita la continuación del proceso para la convocatoria de la consulta popular sobre minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino. Los integrantes de Quito Sin Minería esperan que en un plazo de 60 días el CNE convoque a la consulta popular, que constará de 4 preguntas y se realizará únicamente en el Distrito Metropolitano de Quito. Las consultas están destinadas a prohibir la minería artesanal y la minería de pequeña, mediana y gran escala en los territorios de las parroquias rurales de Nono, Calacalina, Negalna, Negalito, Gualea y Pacto, que forman la Mancomunidad del Chocó Andino. Wilman Terán fue posesionado como vocal principal de la Judicatura. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó este 16 de febrero de 2023 a Wilman Terán como vocal principal del Consejo de la Judicatura y se convirtió automáticamente en el presidente de ese organismo. Terán fue elegido el 13 de febrero por unanimidad por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la cuarta terna, que fue enviada para el efecto por la Corte Nacional de Justicia. El acto fue breve. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aprovechó la presencia del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura para lamentarse de la intromisión que dice haber sufrido el Poder Legislativo desde el Judicial, en referencia, por ejemplo, a las sentencias emitidas en su momento por un juez de la Concordia que dejó sin efecto la destitución de los anteriores vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Luego Terán se dirigió al edificio del Consejo de la Judicatura y allí recibió algunos documentos de Álvaro Román, quien ocupó la presidencia por unas 3 semanas e hizo un llamado a la unidad de los vocales y funcionarios del organismo como mecanismo para garantizar y dar confianza en el sistema a la ciudadanía que ha cuestionado las acciones de algunos jueces. Planteó como objetivos de su administración entregar una función judicial fortalecida, que los ciudadanos la vean y la perciban como independiente e imparcial, pero para eso también señaló que el gobierno haga las asignaciones presupuestarias que le corresponden al Consejo de la Judicatura para ir superando las falencias evidentes que tiene. El carnaval en Quito se disfruta con recorridos turísticos. El Cabildo de la ciudad, a través de Quito Turismo, desarrolló varias rutas que recorrerán el centro histórico y las parroquias rurales con el objetivo de que la ciudadanía conozca las tradiciones, leyendas y cultura que guarda el distrito metropolitano. El sábado 18 de febrero a las 10 horas, la ruta Legado de los Franciscanos recorrerá el Museo de la Cerveza y las torres del convento de San Francisco, la iglesia y cúpulas del monasterio de Santa Clara y las experiencias gastronómicas y de limpia de energías en el mercado de San Francisco. El domingo 19 de febrero a las 10:30 la ruta Cúpulas y Geranios visitará el monasterio de Santa Clara, desde donde hay una espectacular vista del centro histórico y de la Virgen del Panecillo, el patio interior y las exposiciones del Museo de la Ciudad y los talleres de oficios tradicionales en la calle La Ronda. El lunes 20 de febrero a las 7 horas desde el Parque Gabriela Mistral sale un recorrido que llegará hasta las parroquias de la Ruta Escondida y visitará las iglesias Antigua y Nueva de Puéllaro, el Mirador del Cerro La Luz, la iglesia y museo de Perucho, fincas orgánicas con producción de frutos de la zona y permitirá degustar la gastronomía peruchana. Las rutas urbanas tienen un valor de $10 y la rural $15. Además cuentan con cupos limitados, por lo que quienes deseen participar deben inscribirse en la página www.visitquito.es. Las rutas son parte de la agenda que tiene más de 100 actividades en todo el distrito metropolitano y que incluyen los desfiles del Carnaval de Luces y Colores, que recorrerán las calles del centro histórico en la noche del 18 y 19 de febrero. Entrevista del día. La mañana de este jueves en Radio Sucesos estuvo presente Ramiro García, especialista en derecho penal, para hablar sobre las amenazas de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos lo que dijo. Ya se busca, ya se han anticipado incluso criterios por parte de asambleístas que integran esta comisión que investiga el llamado caso Encuentro
sobre la posibilidad de enjuiciar políticamente al presidente de la República. Suena a que el que tiene los votos hace lo que quiere. La mayoría de la Asamblea podría tener los votos, se necesitan 92, pero no es tan fácil como se piensa. Mira, uno de los problemas que, o mejor dicho, una de las lecciones negativas que nos deja todo este episodio político es constatar la evidente ignorancia de nuestros asambleístas. Resulta claro que ni siquiera han leído la Constitución. Es más, no tienen claro cuáles son sus atribuciones como asamblea. El juicio político es que además ha circulado como opción, como alternativa en estos días, está regulado en el artículo 129 de la Constitución y se establece como posible en tres eventos específicos. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos como concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y genocidio y delitos de lesa humanidad, torturas, desaparición forzada, homicidio, etc. Creo que está claro que los actos de corrupción, de supuesta corrupción que se imputan al gobierno, pues no caen en ninguno de estos presupuestos. Porque además, todos estos son delitos que debió haber cometido el presidente de la República. Es decir, el presidente de la República no responde por delitos de subordinados, a menos que hayan actuado bajo sus órdenes, como pasó, por ejemplo, en el caso de sobornos. Entonces, yo, la verdad, no le veo el juicio político por ningún lado, por muy mayoría que tengan, porque además, de acuerdo a la propia Constitución, requieren de un dictamen favorable previo de la Corte Constitucional. Entonces, por buena voluntad que exista de parte de una mayoría de votarle al presidente, jurídicamente, pues no lo veo viable. La otra opción sería reactivar el tema de la muerte cruzada. El problema es que el artículo 131 de la Constitución establece que solamente se podrá activar por una sola vez, y ya lo hicieron, por una sola vez en cada periodo legislativo, y ya lo hicieron, porque de lo contrario, pues evidentemente se utilizaría al mecanismo de la muerte cruzada como una herramienta de continua desestabilización, y eso no es lo que quiere la Constitución, y por eso mismo ha limitado la posibilidad de la muerte cruzada a una sola ocasión. Ahora, doctor, hablemos del 129. Digamos que, porque también he escuchado mucho en la Asamblea que dicen, aquí la configuración para el juicio político caería en el artículo 2, que dice concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, porque la campaña de Lasso habría sido supuestamente contaminada con dineros del narcotráfico, de la mafia albanesa. El mero hecho de que se sospeche que habría una de estas causales de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, ¿podría ser causal o esto tiene que tener un proceso judicial para determinar si en verdad el presidente tiene un delito, había cometido un delito de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito? A ver, tanto la concusión, el cohecho, el peculado como el enriquecimiento ilícito son delitos especiales. ¿Qué se refiere esto? Que el sujeto activo, la persona que lo comete, debe tener una calidad específica. En este caso, funcionario público. Asumiendo que hubiera recibido aportes mafiosos en campaña, el señor Guillermo Lasso en campaña no era funcionario público. Por lo tanto, si hubiera recibido esos dineros, no estaría enriqueciéndose ilícitamente conforme establece el Código Orgánico Integral Penal, que es un tipo penal exclusivo para funcionario público. Ahora, si hubiera el delito, repito, en el supuesto no consentido de que el presidente Lasso esté inmerso en un tipo... Asumamos que es cómplice del narcotráfico, asumamos que es enriquecimiento ilícito injustificado, que es el que se aplica para privados. Ajá. Asumamos cualquiera de esos supuestos. No está dentro de los presupuestos específicos taxativamente señalados por el artículo 129 de la Constitución. Y la otra, ¿quién determina? Los asambleístas determinan que el presidente ha cometido
uno de estos delitos penales, o tiene que haber un juicio de por medio penal? El artículo 129 es claro al señalar que no requiere enjuiciamiento penal previo. Ni sentencia menos. Menos todavía. Porque le pregunto esto porque creo que en Creo están pensando de que no hay forma porque tiene que haber una sentencia ejecutoriada además. O sea, eso nos demuestra que de lado y lado hay deficiencias de lectura, ni siquiera de comprensión, de lectura de la Constitución. O sea, ni siquiera tienen claro qué mismo es lo que pueden o no pueden hacer. O no es de eso y es viveza. Bueno, de lado y lado se trata de torcer las interpretaciones, claro, por claro. decirlo de alguna manera. Llevar el agua a lo que a ti te conviene. Sí, pero el tema es claro. El 129 establece cuáles son los presupuestos jurídicos específicos en los que procede el enjuiciamiento político. Violación puede violar a 10 que no es causal de juicio político, por ejemplo, por dar un ejemplo. Son solamente los tipos penales que están ahí establecidos. No se requiere enjuiciamiento penal previo, pero sí se requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional. Dictamen previo de la Corte Constitucional que obviamente tomará en cuenta las evidencias que se presenten del supuesto cometimiento de alguno de estos delitos, y en base de eso se otorgará favorablemente o se negará y será desfavorable. Entonces, si una tercera parte de los asambleístas, como establece la Constitución, solicita el enjuiciamiento político, tiene que presentar la petición ante la Asamblea remitir a la Corte Constitucional las supuestas evidencias del cometimiento de estos delitos, y la Corte Constitucional será la que dictamine favorable o desfavorablemente si procede o no el juicio político. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente Milagros Aguirre, periodista. Ella habló sobre Dícaro o la destrucción del paraíso. Veamos la nota. ¿Usted cómo ve a futuro la situación de Dícaro luego de 50 días de paro en donde ya la petrolera extranjera no hizo caso a sus pedidos y Petroecuador tampoco está haciendo o se está haciendo responsable por lo que está pidiendo Dícaro? No sé cómo se va a resolver el problema. Me gustaría, primero creo que los funcionarios no tienen empatía alguna con los guaraní. Creo, y eso es una de las demandas que yo veo tan importantes en el tema del diálogo que hubo con los 90 días de diálogo, que hay un tema que salta de casi todas las organizaciones indígenas, y es el tema de la interculturalidad, ¿no? Es decir, el país es intercultural y no es intercultural. O sea, es intercultural en los papeles, en la Constitución, etcétera, etcétera, pero no hace ningún esfuerzo la sociedad, y la sociedad no hace, y los funcionarios peor, ningún esfuerzo por entender la interculturalidad. Entonces, claro, a los guaraní ahora les van a amenazar de sabotear las plataformas, de cerrar las llaves de no sé qué. Claro, les van a acusar de muchas cosas, ¿no? Y le van a acusar a la hermana Marlene por estarles acompañando, y a las personas que siguen acompañándoles, a los guaraní, que no son muchas, porque como digo, incluso hay una gran división de los guaraní. Ahora mismo están en asamblea, no sé si en la asamblea, creo que empiezan mañana la asamblea y nueva directiva de la NAHUE, no sé ahí un poco qué vaya a suceder. Me parece que a los funcionarios les falta empatía, les falta comprender, tener empatía con esto que estamos hablando, ¿no? De que es un grupo en contacto inicial, no es un grupo, digamos... como el quichua. Claro, el quichua, como quieras, lleva más tiempo, ha habido una formación, etcétera, etcétera, ¿no? No hay ningún conocimiento de las leyes por parte de los guaraní de Dícaro. Han enfrentado ya muchas peleas con el Estado, incluyendo su judicialización después de los
horribles sucesos de hace 10 años, de 2013, donde, bueno, de eso tengo escrito ahí un texto en el Plan B que se llama El proceso de Kafka, ¿no? Porque les metieron en un lío judicial de algo que ellos no comprendían. Está publicado ahí, debes tener en tus archivos, Juanca. Entonces es un grupo que ha sido ya asediado por el Estado de distintas maneras, ¿no? Y es un grupo que también puede responder, ahora no lo ha hecho, pero puede responder violentamente. Y yo creo que en el fondo lo que pasa es que el gobierno, el Estado, la Petroecuador no sabe qué hacer con el tema, no sabe qué respuestas dar, porque como les decía un poquito en la antesala, una cosa es con violín y otra con guitarra, ¿no? O sea, a la empresa es más fácil, a la empresa privada de todas maneras, que no sería lo ideal, pero es más sencillo poderle exigir el cumplimiento de ciertas cosas. A la empresa estatal ya es más difícil porque es el Estado con el que te peleas, ¿no? Entonces el Estado va a mandar a sus 11 ministros o 12 ministros o 36 ministros a tratar de comprometer una mejora de calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces es muy complicado. Y hay un problema que, como digo, el tema es que es una pena porque es una guerra avisada. Se sabía que Repsol iba a salir. El Estado dio la autorización para esta venta extraña que hicieron a la New Stratus, y entonces en esta venta extraña Repsol se lavó las manos, no entregó las cuentas. Es decir, no entregó la casa en orden. ¿Cómo se explica esta venta? A tu criterio, por tu experiencia, digamos. O sea, a mí me da una tremenda desilusión, la verdad, porque es decir, uno sí tenía la idea de que como que en medio de tanto desastre petrolero, la Repsol era una empresa un poco más responsable, ¿no? Y siempre decía que es una empresa responsable. O sea, siempre lo manifestaba así, como la responsable por el ambiente. El hecho de los controles que menciona Manuel, yo me acuerdo que incluso eso fue un pedido de la misión, de que haya control, porque si no se colonizaría toda esa vía. O sea, si no había control de la empresa, se colonizaría toda esa vía. Y creo que eso va a pasar a la final. O sea, cuando asuma Petroecuador, estoy segura que no van a controlar la vía, que no les importará mucho ese tema y que se colonizará pronto y los guaraní van a seguir perdiendo territorio, ¿no? Eso a mí me da miedo. Veo, digamos, esta venta, ¿cómo se explica? No sé, se explica que Repsol a la final no le importó mucho dejar las cuentas claras, no solo las cuentas, sino las cuentas ambientales, ¿no? O sea, tenía que haber entregado la casa en orden, digamos, y con un plan de reversión, cosa que no hizo, ¿no? El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios. Y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets, y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder
los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesuceso. Tenemos que comenzar preparándonos ya para su cierre fiscal en el régimen simplificado del RIMPE. Voy a dar algunas recomendaciones básicas y fundamentales para que este cierre fiscal en este régimen simplificado sea lo mejor posible. Sobre todo para que usted pueda diferenciar sus obligaciones tributarias. Si está usted en un régimen simplificado como negocio popular, recuerde, usted tiene que realizar por este periodo fiscal 2022 un pago único de $60 por su obligación tributaria del impuesto a la renta y del IVA en el formulario que establece o que va a establecer el Servicio de Rentas Internas y que debe estar por salir en los próximos días. Adicionalmente, si usted es un régimen RIMPE emprendedor cuyos ingresos van desde los $20,000 hasta los $300,000 de los Estados Unidos, recuerden que esas son las características del RIMPE emprendedor, tenemos un régimen que está sujeto a una tabla progresiva del impuesto a la renta que va del 0 al 2% sobre nuestro ingreso bruto gravado, menos descuentos y devoluciones debidamente sustentadas, lógicamente, en comprobantes de venta válidos que pueden estar dentro de la misma factura o notas de crédito, y que también el reglamento fiscal establece cómo debe venir esta base imponible sobre el ingreso bruto gravado, que también nos recuerda que no consideremos rentas que están excluidas dentro de este régimen o también rentas que pertenecen al régimen general o impuestos únicos o rentas exentas. Lo importante es determinar adecuadamente las rentas propias que están dentro de este régimen simplificado cuando usted es un régimen RIMPE emprendedor que va a pagar sobre este impuesto a la renta progresivo, que es muy importante porque recuerde que en los regímenes simplificados, los régimen RIMPE, en este caso exclusivo, el régimen RIMPE emprendedor, tenemos esta tabla progresiva, esta tabla justa, que fue justamente, escúcheme por favor, el cambio importante entre el régimen de las microempresas y el régimen RIMPE que tenemos actualmente. Todo este régimen RIMPE tiene que tributarse en este mes de marzo que ya mismo llega. Por eso la autoridad de control está preparando este formulario para poder pagar el impuesto a la renta, tanto las personas naturales como las sociedades. Porque recuerde algo, esta parte es fundamental. En el tema de los negocios populares que están dentro del régimen RIMPE solo es para personas naturales.
Pero en el tema RIMPE, emprendedor, es para personas naturales y sociedades. Es muy fundamental que usted conozca estos conceptos generales de este régimen simplificado, porque ya en el mes de marzo tenemos que hacer nuestras declaraciones y pagos. Y para eso tenemos las formalidades sobre nuestros ingresos brutos gravados, exclusivamente. Y para lo cual la autoridad de control está preparando el formulario, ya que en el mes de marzo es donde por norma legal tenemos que declarar. Tanto la ley como el reglamento nos dan las formas, el procedimiento, el alcance de cómo determinar nuestra base imponible, lo que se debe tomar en consideración para que el pago sea lo que corresponda bajo este concepto de equidad y progresividad. Recuerde que siempre la base del impuesto a la renta es el ingreso, bajo este concepto de renta global. Muy interesante. Los sujetos pasivos, tanto en el régimen general como en el régimen simplificado, tenemos una obligatoriedad de pagar los impuestos debidos. El impuesto a la renta es un impuesto debido. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre le voy a mantener informado. Nos volveremos a ver la próxima semana. Opinión. La última jornada electoral nos dejó a todos lecciones que aprender. Más allá del resultado y de los claros ganadores de la mayor parte de gobiernos locales, hay un síntoma del que pocos hablan y que algunas organizaciones políticas no quieren ver. Tanto en Pichincha, Guayas, Quito, Guayaquil y Cuenca, el voto nulo se ubica entre el tercer y cuarto lugar de las preferencias de los ciudadanos. Y esta es una clara señal de desconfianza en las organizaciones políticas, de un hastío con la política y de un claro desgaste del sistema político que nació ya en el año 2008. Parece que hemos retrocedido 20 años. Y recuerdo la elección que en el año 2003 dio señales de la crisis del sistema de partidos y que nadie quiso ver en su momento. Solo reaccionamos 2 años después, cuando en las calles de todo el país se comenzó a escuchar el "fuera todos". Y este grito se convirtió en el eslogan más fuerte de una ciudadanía cansada y que exigía un cambio de rumbo tanto al Estado como a los políticos. Y hoy, amigos, estamos ante un escenario quizás similar, porque al parecer no hemos aprendido la lección. No entendimos que el Estado está para dotar de servicios públicos que garanticen el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad en calles y plazas. Si los diferentes niveles de gobierno no entienden que estos son elementales para la convivencia y el desarrollo, tendremos nuevamente que lidiar con el descontento popular en las calles y en las urnas, y con resultados que podrían sorprender a más de uno nuevamente. Ha quedado claro que la ciudadanía, lejos de pedir migajas al Estado, solo demanda la atención de sus necesidades. Requiere de seguridad y salud para poder trabajar, de condiciones que faciliten el acceso al mercado laboral y de educación para sus hijos, para así garantizar una movilidad social. Si bien algunos gobiernos locales han cumplido con esto, es claro también que la ciudadanía ha considerado que se pudo haber hecho más. En definitiva, las lecciones que tenemos que aprender son sencillas y se encierran en lo siguiente. El sistema político debe trabajar para satisfacer las necesidades de la gente. Si no lo hace, la ciudadanía, a través del sistema democrático, castigará con su voto a quien no ha cumplido con lo que ofreció ni con el mandato que la ley y la Constitución le ha dado. Ahora, la pelota está en la cancha de quienes ostentan un cargo de elección popular. A ellos les corresponderá demostrar si efectivamente entendieron el mensaje que el soberano nos acaba de dar en las urnas del pasado 5 de febrero o si se encerraron en la misma burbuja de adulaciones y miopía que hoy le pasa factura al país. Editorial. Echarlo porque perdió. Ramiro Rivera, El Comercio.
El correísmo está empeñado en deponer al presidente Lasso, dizque porque perdió el 5 de febrero la consulta popular. Dé un paso al costado, renuncie y anticipe elecciones, piden. El señor Issa, en nombre del poder popular, notifica su conocido antojo por el calentamiento de las calles para encender la mecha de otro estallido. Le encanta y goza con la bronca. Unos y otros buscarán remover a Lasso, aunque la vía de la destitución, artículo 130, de está agotada. El enjuiciamiento político, artículo 129, requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Quedaría el complicado camino de la revocatoria del mandato. Lasso también podría activar la disolución de la Asamblea, artículo 148, y no es infrecuente que los electores se pronuncian contra quien pregunta y no sobre el sentido y el contenido de lo que se pregunta. Con la lógica de lanzar del poder a un presidente porque perdió una consulta plebiscitaria, habrían sido desalojados como gobernantes en Ecuador, por ejemplo, León Febres Cordero en 1986 y Sixto Durán Ballén en 1995. En Guatemala, Álvaro Arzú, que consultó la paz con la guerrilla en 1999, al igual que Juan Manuel Santos en Colombia en 2016. En Panamá, Guillermo Endara en 1992 y Ernesto Pérez Valladares en 1998. En Brasil, Itamar Franco en 1993, Álvaro Uribe en Colombia en 2003, que propuso una reforma política interesante contra la corrupción. Dictadores también han perdido plebiscito. Aparicio Méndez en Uruguay en 1980, que pretendió legitimar un régimen de facto, y Augusto Pinochet en Chile con la victoria del no en 1988, que terminó con su dictadura y abrió el cauce democrático. Varios gobernantes de izquierda también fueron castigados. En Brasil, Ignacio Lula da Silva en 2005, Hugo Chávez en Venezuela, que pretendió la reelección indefinida en 2007, Tabaré Vázquez en Uruguay en 2009, Evo Morales en Bolivia con el mismo sueño que Chávez en 2016 y Gabriel Boric en Chile recién en el 2022. A verdad, a muchos políticos acá les hace falta superar su talla tribal y atrasada. Ramiro Rivera, El Comercio. Caer parado es el juego. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Las fuerzas políticas que profesan doctrinas autoritarias y trabajan de manera abierta y pública para minar los fundamentos de la democracia continúan avanzando en sus propósitos sin obstáculos aparentes. Los seguidores de Leonidas Issa, por ejemplo, que aplican el ideario del comunismo indoamericano y reivindican la violencia como mecanismo legítimo de cambio social, y los correístas, desde luego, que han proclamado sus intenciones de recuperar el poder para quedarse en él 30 años, controlar el aparato de justicia, ejecutar su proyecto de impunidad para sus corruptos prófugos y presos y llevar a cabo sus planes de venganza. Hasta tienen una lista. Esas fuerzas políticas antidemocráticas ganaron las elecciones seccionales y ahora se encuentran conspirando descaradamente para tumbar al presidente de la República. Y lo que es peor, nadie parece estar ahí para detenerlos. ¿En qué momento la defensa de la democracia se convirtió en una actividad vergonzante para quienes la practican? Políticos afiliados a partidos teóricamente institucionalistas, periodistas jóvenes de ambos sexos bregando por consolidar el estrellato en el competitivo mundo de los noticieros de televisión o de las plataformas virtuales, analistas, líderes de 1 metro cuadrado de opinión, outsiders de la política. Parecería que la prioridad de todos ellos es preservar la pureza de su imagen para no aparentar el menor trazo de lacismo. Que cuando todo esto se haya derrumbado, mi figura queda en pie, parece decir. En ese empeño algunos de ellos ni siquiera han dudado en juntar sus voces al coro de los golpistas, como es el caso de la abrumadoramente poco perspicaz Yesenia Guamaní, depuesta de la vicepresidencia de la Asamblea por un golpe de mano de los correístas y hoy convertida en ingeniosa aliada de sus sepultureros, por usar la fórmula de Kundera. Es lo que podríamos llamar el síndrome de Luis Verde Soto. No porque el ex secretario anticorrupción del gobierno lo haya inventado, sino porque lo ilustró mejor que nadie en su comparecencia de la semana pasada ante la comisión ocasional creada por el correísmo para falsificar un caso de responsabilidad política que pueda servir para tumbar al presidente. Intelectual honesto perdido en la política,
Verdesoto incluso llegó a afirmar que cree en la honestidad del presidente de la República, pero ante el espectáculo de conspiración que desarrollaban ante sus ojos un grupo de asambleístas que lo llenaron de elogios, él antepuso la vanidosa defensa de su informe, su intrascendente, trivial, olvidable colección de hipótesis presentada como informe a la defensa de la democracia. Ni siquiera fue capaz de reaccionar ante la grosera manipulación de ese informe que sus interlocutores empezaron a desarrollar en su cara. También Anderson Boscan, entre las ruinas de la democracia, podrá retar al mundo y decir que correísta no fue nunca. Hasta podrá hacer memoria de cuando viajó a Bélgica en compañía de su socio a acosar en su propia casa al mismísimo expresidente prófugo, en lo que se recordará como la misión periodística más pendeja de la historia de Occidente. El caso es que acaba de entregar en bandeja al correísmo los argumentos forjados, forzados y no menos hipotéticos que los de Verdesoto, salvo que los presenta como definitivos para la demolición de la democracia. Como él, una legión de periodistas prefieren preservar una supuesta imagen de imparcialidad a jugárselas por sus principios republicanos en contra de sus enemigos y actúan como si no existieran diferencias evidentes entre el proyecto autoritario y cleptocrático del correísmo y un presidente que, por corrupto que sea, y eso aún está por verse, ha aceptado jugar con las reglas de los pesos y contrapesos de la institucionalidad democrática. Cuando todo esto haya terminado, sus figuras quedarán en pie, ¿cómo no?, para escupirlas. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Lasso y La Posta se salen del marco. José Hernández, 4 Pelagatos. Es muy sencillo salirse del marco, más aún cuando se ejerce la presidencia de la República, y quizá más cuando, como dijo Guillermo Lasso, gobernar ese país en las condiciones que son públicas y que él refirió es una tarea para titanes. No salirse del marco es entonces un deber, una servidumbre, y el ejercicio de poder más que cualquier otro oficio impone obligaciones, por encima del carácter del funcionario y del nivel de desasosiego que le causen sus contradictores, adversarios o enemigos. Por eso, un servidor del Estado debe estar dotado de una coraza a prueba de ataques y de provocaciones. No es defensor de su personalidad, asume la de su cargo. El presidente Lasso se salió el martes del marco que circunscribe su actuación como jefe del Estado. Lo hizo en la cadena contra La Posta. Y si bien sus palabras no inspirarán acciones, según dijo el ministro de Gobierno, esa salida en falso termina afectando sobre todo su causa. El presidente bajó al ring que le han fabricado. Sus palabras dichas al calor de las tribulaciones que lo habitan y que confesó, lo ponen a competir con una de las causas que siempre ha defendido, la libertad de expresión, y en el campo político lo convierten en fusible de sí mismo. Todo esto es por lo menos impropio. Claro, y esto no lo excusa, sus contradictores hace tiempo que se salieron del marco riguroso del periodismo. Y cabe anotarlo para recordar que este también es un oficio que tiene un deber ser. Solo así, dentro de un código deontológico, es factible reflexionar sobre lo que un presidente no puede hacer. Si este oficio no tuviera reglas, daría lo mismo llamar investigación a filtraciones entregadas por delincuentes. Erigir esos indicios en pruebas, vincular al que se le antoje, en este caso al presidente de la República, con una organización criminal o convertirlo en líder de un narcoestado, mutar cada que se ofrece de periodista a activista y, por qué no, en estratega de operaciones políticas de la oposición a un gobierno, o transformar todo, indicios, entrevistas, preguntas, en un material de un relato insidioso en el cual el blanco de la supuesta investigación está condenado de antemano, como si el periodismo fuera la antesala o una sala más del Poder Judicial, como si bastara decir y no probar. Nada de esto justifica la cadena del martes, pero el debate sobre el poder equivale y necesita un debate sobre el rol de la prensa y sus protocolos de trabajo. Hacerlo, eso se sabe, no está solo mal visto, sirve a aquellos que por afanes ajenos al periodismo y sumisión a la ley de los likes,
Piensan de la ética que es tan escasa en el ámbito de lo público que no vale la pena hablar de ello. ¿Y qué es la deontología entonces? ¿Acaso no es en su nombre que se debe decir al presidente Lasso que se salió del marco y que al hacerlo atentó contra su propio patrimonio político? Lo mismo se le dijo a Rafael Correa y se le podrá decir a otros gobiernos. Eso supone una base moral desde la cual se pueda señalar al poder cuando se excede. Ejercer el oficio sin ropajes ajenos, respetar los protocolos que lo diferencian de la política, del activismo y sobre todo de operaciones propagandísticas o golpistas. El Poder Ejecutivo se equivocó. ¿Tiene derecho a defenderse? Naturalmente. Tiene derecho a su versión, a que sus miembros gocen de la presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario. Tiene derecho a la réplica, incluso a la polémica, al uso en definitiva de la palabra. El presidente superó esos límites porque lo mismo que se dice de un lado, estable reclamar del otro. Señalamientos, epítetos y descalificaciones, además de tener que ser probados, no sirven para responder a las críticas y acusaciones. Y el presidente, por ofuscado que esté, no puede mover, y las palabras lo hacen, el poder del Estado para amenazar. En cuanto al fondo, la única salida presidencial es invitar a la Fiscalía, como lo ha hecho, para que investigue. Salidas políticas tiene, y Henry Cucalón dio prueba de ello al asistir a una entrevista en La Posta. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Un avión se convierte en biblioteca para promover la lectura en Bolivia. Hace 2 décadas, un avión cambió su esencia bélica para transformarse por completo y dar vida en su interior a una biblioteca a la que asisten cientos de niños en la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Simón y Patiño, persigue el concepto «La lectura es mi locura», con una formación integral que sigue dando frutos. Los chicos aprenden a leer y a reflexionar sobre la lectura. Eso les hace crecer mucho como personas para enfrentar primero secundaria y luego la universidad. En todo este tiempo tenemos niños que han salido de acá, que en este momento son médicos, abogados y policías también, policías tenemos, y todo este tipo de profesionales que alguna vez nos vienen a visitar. Con la ayuda de algunos voluntarios como Gregory Kuchet, que llegó de Bélgica, los niños bolivianos reciben apoyo escolar. Damos curso de escritura, lectura y matemática aquí. Entonces, normalmente son o niños que están en una clase en la escuela que está al frente y que tienen dificultades, entonces los profesores los venden aquí. Me siento muy alegre por aprender cosas en el biblioavión. Los juegos, lo que nos enseña y el avión. Mi papá me pregunta cómo me fue y yo le cuento. El biblioavión se ha convertido en un espacio donde el aprendizaje ha encontrado nuevas formas de innovar la educación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El ciclón Gabriel deja al menos 5 muertos en Nueva Zelanda. Casas destrozadas, pueblos incomunicados y miles de evacuados. Esta es la estela de destrucción que ha quedado en Wairoa, Nueva Zelanda, tras el paso del ciclón Gabriel. El primer ministro del país, Chris Hipkins, ha anunciado el balance de daños en una rueda de prensa, afirmando que el número de víctimas mortales podría aumentar. Tragically, police confirm that the number of fatalities caused by the cyclone currently stands at 5. There are still people for whom the police hold grave concerns, and we do need to be prepared for the likelihood that there will be more fatalities. La policía dijo que al menos 1.400 personas permanecían no localizables en la isla norte hasta el miércoles por la tarde y que alrededor de 10.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. I want to go see if my baby's okay at Ernie Park. I hope she hasn't been washed away. Según los datos de una estación meteorológica de la isla norte, durante la noche del lunes hubo 3 veces más lluvia de la que suele caer en todo el mes de febrero. Alertan que estafadores prometen supuesto patrocinio para migrar a Estados Unidos.
Cuidado, estafadores de nuevo están a la caza de quienes en medio de su necesidad o desespero buscan patrocinadores para llegar a Estados Unidos. Brindamos patrocinadores, $10,000 por persona pagados a través de Zelle en Estados Unidos o en efectivo en Cuba, $5,000 por adelantado y $5,000 cuando estén los papeles antes de salir de Cuba. Así dice la publicación de una cuenta en Facebook. Numerosos perfiles en distintas redes sociales ofrecen fraudulentamente servicios a quienes buscan salir de su país pero carecen de alguien que funja como patrocinador al momento de solicitar un ingreso temporal humanitario a Estados Unidos. Si me da un trabajo allá y yo trabajando le puedo pagar, me sería más fácil. Él es Julio Cruz, uno de muchos que intentó contactar al administrador de la cuenta de Facebook que publicó dicho aviso. Dice no contar con los recursos ahora, pero lo que lo detiene es la dificultad de reunirlos en su país. Tú trabajas el día entero y no tienes para salir y comprar la comida que necesitas para el día, ¿ves? De la ingenuidad, la necesidad y urgencia de personas como él se aprovechan los estafadores. Aparte del riesgo de perder el dinero, la abogada de inmigración Claudia Bernal destaca otras atribuciones del patrocinador. No es necesariamente una responsabilidad económica. Estamos hablando de un compromiso que asumen estas personas de que si, por ejemplo, el patrocinado es requerido, se le requiere presentarse ante las autoridades de UCIS, el patrocinador pues se hará responsable de que esto se dé. Pese a que no existe norma que impida cobrar por asumir este rol para preparar una solicitud, las autoridades migratorias advierten que este es un documento firmado bajo juramento con posibles consecuencias legales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Autoridades de Estados Unidos, Colombia y Panamá sobrevuelan el tapón del Darién para evitar el tráfico humano. La salida de migrantes por la selva del Darién durante el mes pasado aumentó en un 300% respecto a enero del 2022. Ante este escenario, Colombia, Panamá y Estados Unidos advierten que organizaciones criminales como el Clan del Golfo están detrás del tráfico de migrantes en esta zona. Hay también una organización mucho más amplia que simples coyotes que podrían ser solo agentes de esa organización. Para frenar este flagelo se creó un nuevo punto estratégico de observación binacional en toda la zona de frontera Colombia y Panamá, que también fortalecerá la lucha contra el narcotráfico y los delitos ambientales en el tapón del Darién. Esta hoja de ruta busca salvar las vidas de las personas migrantes que transitan por la región, fortaleciendo la coordinación y cooperación en seguridad y combatiendo la desinformación que propagan las redes de tráfico de migrantes. Tras el encuentro, los cancilleres de Colombia, Panamá y el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, sobrevolaron la selva del Darién. Seguiremos trabajando con los gobiernos de Colombia y Panamá para proteger a los migrantes de los riesgos que conlleva este peligroso viaje. La migración irregular es un reto regional que requiere de soluciones coordinadas. En tan solo 45 días del 2023, más de 21.000 migrantes han atravesado la selva del Darién. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.